Hubo un tiempo en que imperios se alzaban como dioses y reyes dictaban quién debía vivir y quién debía morir. Un tiempo de conspiraciones silenciosas, de decretos sellados con sangre, de leones entrenados para devorar sin piedad. Y en medio de todo eso, un hombre, no un guerrero, no un rey, un hombre anciano, de rodillas, desafiando con una oración a todo un imperio. ¿Qué clase de fe desafía la muerte? ¿Qué clase de Dios cierra la boca de bestias salvajes? ¿Qué historia sobrevive miles de años para hoy despertar tu espíritu? Esta no es una leyenda, no es una fábula para niños, es un grito desde el fondo del foso, una prueba viviente de que cuando todos te abandonan, Dios permanece. Hoy escucharás lo que ocurre, cuando la fe desciende a la oscuridad y la gloria asciende del foso. En lo más profundo del foso, cuando el mundo entero parece haberse vuelto en tu contra, cuando las fauces del enemigo se abren, ahí, justo ahí, es donde se revela el poder de Dios. Esta no es una fábula, no es un mito, es historia, y su protagonista fue un hombre fiel, llamado Daniel. Era el fin de una era. Babilonia, la ciudad dorada, había caído. Sus muros impenetrables fueron perforados por el ingenio persa, y su orgullo, devorado por la historia. Un nuevo imperio surgía de las cenizas. El imperio de los medos y los persas, liderado por Ciro el Grande y gobernado en Babilonia por su virrey, Darío el Medo. En medio de esa convulsión política, entre traiciones, alianzas y tronos ensangrentados, un hombre permanecía, no un noble, no un general, sino un exiliado hebreo, llamado Daniel. Daniel 6:3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. ¿Cómo es que un hombre extranjero, anciano, sobreviviente de reinos caídos, llegó a estar por encima de todos los príncipes de Persia? La respuesta no está en su sabiduría, aunque era sabio. No está en su experiencia, aunque había visto reyes nacer y morir. Estaba en quien lo sostenía. Daniel no servía por ambición, no buscaba poder, no hacía pactos con hombres. Su pacto era con el cielo, y por eso su influencia no era terrenal, era divina. Desde joven en Babilonia, Daniel nunca se contaminó. No con comida, ni con ídolos, ni con costumbres impías. Fue testigo de la locura de Nabucodonosor. Interpretó sueños que ni los sabios pudieron entender. Vio la mano de Dios escribir en la pared la caída de Belsasar. Y ahora se hallaba otra vez en una corte extranjera. Daniel no sobrevivía a imperios. Él trascendía imperios, porque no vivía para el favor de los hombres, sino para la voluntad del Altísimo. Pero, cuanto más alto sube un hombre, más grande es la sombra que proyecta, y en esa sombra, la envidia, la ambición y la traición comenzaban a tramar su caída. Daniel era leal, pero no todos lo eran. Mientras él oraba, otros conspiraban, porque la fidelidad es una amenaza para los que viven de apariencia, y la pureza es un espejo que revela las impurezas del resto. Daniel no sabía aún lo que se avecinaba, pero el cielo ya lo tenía todo escrito. Daniel 6:3. Y pensó el rey ponerlo sobre todo el reino. Cuando la luz brilla con demasiada intensidad, las sombras conspiran con más violencia. Daniel 6:4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel. El ascenso de Daniel no solo despertó admiración, despertó celos, y los celos, en los corazones corruptos, se convierten en puñales. 120 sátrapas, 3 gobernadores, y entre ellos Daniel. Pero Darío, el rey, tenía un plan más ambicioso: elevarlo por encima de todos, hacerlo el primero del reino. Eso
No podían permitirlo. Revisaron sus informes, escudriñaron su conducta, interrogaron a sus sirvientes, lo espiaron, lo siguieron, pero no hallaron nada, nada, excepto una cosa. Daniel 6:4. No hallaban ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¿Cómo destruyes a un hombre incorruptible? Sencillo. Haces que su fe se convierta en delito. No hallaremos contra este Daniel ocasión alguna, a menos que la hallemos contra él en la ley de su Dios. El plan era perfecto, políticamente elegante, religiosamente camuflado, un decreto imperial, un plazo de 30 días, un castigo irreversible. Daniel 6:7. Todo el reino ha acordado que cualquiera que en 30 días pida a cualquier dios u hombre, excepto al rey, sea echado al foso de los leones. Darío no sabía que era una trampa, no contra su corona, sino contra el único hombre que verdaderamente lo servía con integridad. Y ahora, todos lo sabían. Durante 30 días, ningún hombre debía orar a otro ser, salvo al rey. 30 días sin doblar rodillas al cielo. 30 días sin hablar con su Dios. 30 días que bastaban para destruir el alma de un hombre o demostrar de qué estaba hecho. Pero Daniel ya había elegido, porque cuando tu vida es un altar, ni los leones te intimidan, ni los decretos te detienen. Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas, se arrodillaba 3 veces al día y oraba, como lo solía hacer antes. No gritó, no protestó, no huyó, no intentó negociar, no buscó defensa humana. Abrió su ventana y, como siempre, dobló sus rodillas en dirección a Jerusalén, en dirección al cielo, sabiendo que cada palabra dicha podía costarle la vida. Daniel no cambió, porque su fe no dependía de circunstancias, y mientras el edicto del hombre rugía en las calles, Daniel oraba a Dios. Hay decisiones que definen un alma, y hay acciones que revelan quién está con los hombres y quién está con Dios. Daniel 6:11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. No tardaron en atraparlo. No necesitaban pruebas falsas. Él mismo había abierto la ventana, y los cielos eran sus testigos. El rey firmó un decreto inviolable, que prohibía orar a otro que no fuera Darío. Sí, un decreto que, según la ley de los medos y persas, que no puede ser revocada. Y ahí fue donde el veneno hizo efecto, porque cada palabra del decreto era una trampa tendida con precisión mortal. Sus acusadores decían: «Ese Daniel, el exiliado de Judá, no te respeta, oh rey, ni acata tu edicto, ora 3 veces al día a su Dios». Y en ese momento, Darío entendió. No era justicia, era celos, no era orden, era traición. Daniel 6:14. Oyendo el rey esto, le pesó en gran manera, y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarlo. El rey camina de un lado a otro, consulta a escribas, busca una laguna legal, golpea la mesa, suspira, pero no pudo mover la ley de los hombres, porque lo escrito estaba sellado. Cae el sol. Daniel es llevado por soldados con cadenas en sus muñecas. Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. No era una sentencia cualquiera, no era una prisión, era el foso, el lugar donde los huesos no cuentan historias, donde el rugido sustituye el juicio, donde los condenados no regresan. Daniel 6:16. Y fue traído Daniel y echado en el foso de los leones. Los príncipes sonreían, el pueblo guardaba silencio, y el cielo estaba a punto de intervenir. Porque cuando los hombres sellan una sentencia, Dios prepara una salvación.
Cuando los hombres cierran un foso, Dios abre un milagro. Daniel 6:17. Y fue traída una piedra, y puesta sobre la puerta del foso, y el rey la selló con su anillo. Nadie más podía entrar, nadie más podía sacarlo, pero lo que ellos no sabían era que el cielo no necesita puertas abiertas para entrar donde mora un fiel. Y así, Daniel descendió, no solo a un foso de leones, sino al punto exacto, donde los milagros despiertan. Afuera, todo era incertidumbre. Adentro, solo había oscuridad y ojos brillantes, acechando en las sombras. El foso no era simbólico, era real, frío, mortal. No había jaulas, no había descanso, solo instinto, hambre, garras y colmillos. Daniel 6:19. El rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Pero en medio de esa caverna viviente, Daniel estaba de firme. No temblaba, no corría, no gritaba, solo oraba. Daniel con su rostro sereno, ojos cerrados, de rodillas sobre la roca. Y alrededor los leones se detienen, desconcertados. Uno de ellos ruge, pero no avanza. Porque un hombre que camina con Dios no teme a la bestia, porque un hombre cuya alma es luz no puede ser devorado por la oscuridad. Daniel 6:22. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. No fue su voz la que los calmó, no fue su fuerza la que los contuvo, fue un visitante celestial que descendió sin ser visto y con autoridad divina susurró al rugido y lo hizo silencio. El mismo Dios que libró a José en el pozo, el que acompañó a los 3 jóvenes en el fuego, ahora descendía al foso del león. Y mientras los poderosos dormían y los conspiradores celebraban, Daniel conversaba con ángeles y descansaba entre las fauces, como si estuviera en los brazos del Altísimo. Porque cuando el mundo piensa que has sido enterrado, Dios te está sembrando para un milagro. Cuando creen que es tu final, es el escenario de su gloria. Daniel 6:23. Y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. No hubo sangre, no hubo herida, porque no hay foso tan profundo que detenga el brazo de aquel que reina en lo alto. A la mañana siguiente, un rey no pudo dormir, pero un siervo descansó entre bestias como un príncipe celestial. No todos durmieron aquella noche. Algunos celebraron, otros ignoraron, pero hubo un hombre, un rey, cuyo corazón no tuvo reposo. Daniel 6:18. El rey se fue a su palacio y ayunó, y no permitió que le llevaran músicos, y se le fue el sueño. ¿Qué he hecho? ¿Qué he permitido? Ese hombre, ese justo, se decía a sí mismo. El rey que había firmado la sentencia, ahora oraba en silencio al Dios de aquel que él condenó, porque algo en su alma le decía que no todo estaba perdido. Y cuando la luz tocó el horizonte, el rey corrió, no envió a nadie, no delegó, no esperó. Daniel 6:19. El rey se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. El soberano de Persia, rodeado de oro y poder, se convirtió en un peregrino de esperanza, corriendo hacia un foso, donde la lógica decía muerte, pero la fe susurraba vida. El foso aparece en el horizonte, la piedra que lo cubre permanece en su lugar. El rey se detiene, jadeante, toma aliento, y grita: «Daniel, siervo del Dios viviente, ¿te ha podido librar tu Dios, aquel a quien sirves continuamente, de los leones?» El mundo contuvo el aliento. ¿Respondía la fe? ¿O había sido solo una ilusión? Luego, una voz firme, resonante, viva. «Oh Rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, y cerró la boca de los leones, porque fui hallado inocente delante de él. Y aun delante de ti, oh Rey, yo no he como hecho nada malo». Daniel 6:21-22. El silencio fue roto, no por el rugido de las bestias, sino por la voz de un hombre
que fue sostenido por Dios. El rey cae de rodillas, lágrimas en su rostro. Los guardias abren apresuradamente el foso. Una luz brillante emana de su interior. «¡Saquen a Daniel! ¡Ahora!», exclama el rey. Y Daniel ascendió, no herido, no quebrado, no consumido, sino firme, íntegro, inmortalizado, por la fe. Daniel 6:23. Entonces el rey se alegró en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue hallado sin daño alguno. Porque no hay foso tan profundo que la fe no pueda elevar. No hay sentencia humana que supere el decreto de un Dios vivo. Esa mañana, un rey creyó, y una nación escuchó el rugido, no de los leones, sino del Dios de los cielos, que pelea por los que le aman. Y mandó el rey que aquellos hombres que habían acusado a Daniel fueran echados en el mismo foso, lo que el enemigo planeó como una tumba. Dios lo usó como plataforma. Lo que fue diseñado para destruir a un justo se convirtió en la escena del juicio contra los verdaderos culpables. Daniel 6:24. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones. El rey Darío, aun con el rostro transformado por la emoción del milagro, se vuelve hacia sus ministros. Su mirada ya no es de duda, sino de fuego y justicia. El tiempo de gracia para los impíos terminó. La justicia divina no tarda. El mismo foso que probaría la fe, también sería el tribunal del cielo. Los conspiradores son tomados por los guardias. No hay súplica, no hay escape. Se les ve pálidos, derrotados por el Dios que no habían considerado. Creyeron que manipulaban leyes, pero olvidaron al legislador eterno. Pensaron que Daniel estaba solo, pero no vieron al ángel, ni al rey, que todo lo ve. El foso se vuelve a abrir. Por un instante, el rugido de los leones resuena como si la tierra misma hablara. No hay misericordia. Daniel 6:24. Y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. El juicio fue rápido, irreversible, no por venganza, sino por justicia, porque Dios no solo libra, también establece verdad ante los reyes de la tierra. Darío camina hacia la escalinata del trono, pero esta vez no habla como soberano de hombres, sino como testigo del Dios de Daniel. Daniel 6:25-27. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente, y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido. Un edicto fue proclamado, pero no para engrandecer hombres, sino para exaltar al Dios que vive para siempre. Desde el imperio más vasto de la tierra, se levantó la voz de un rey pagano, para anunciar la gloria del Altísimo. Daniel 6:28. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío, y durante el reinado de Ciro, el persa. Daniel no solo sobrevivió, fue promovido, no solo venció al foso, se sentó entre príncipes, porque el que permanece fiel será honrado por aquel que reina por los siglos. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. El foso no fue el final, fue el escenario de una gloria eterna, porque cuando el mundo cree que has sido enterrado, Dios te está sembrando para que florezcas en presencia de reyes. Ese foso tenebroso, profundo y oscuro no fue el final, fue solo el escenario para que la gloria de Dios brillara donde nadie más se atrevía a mirar, porque no fue la ausencia del peligro, fue la presencia del Altísimo, lo que salvó a Daniel. Tú también serás probado, serás arrojado a lugares que otros temen, serás señalado por hacer lo correcto, y puede que una piedra cierre tu entrada, y el silencio parezca ser tu última compañía. Pero escucha bien esto: Dios desciende donde el hombre no puede ayudarte.
en el fondo de tu angustia, en la profundidad de tu dolor, en lo más oscuro del pozo, su presencia será tu salvación. Salmo 34, 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. El edicto de Darío se proclama desde las torres, y por todo el reino se escucha una nueva voz. El Dios de Daniel es Dios vivo para siempre.